Muy buena gente, les saluda Rohan y hace ya unos minutos que subí un vídeo hablando sobre la nueva Nintendo Switch. Bueno, digamos más que nueva Nintendo, que suena como si fuese un modelo espectacular. La actualización, una versión actualización de la Nintendo Switch clásica que conocemos hasta el momento, que recibe el nombre de Nintendo Switch OLED. Entonces, la finalidad de este video es realizar una comparación técnica, de especificaciones técnicas de la nueva consola de la Nintendo Switch versus la clásica. A nuestra izquierda estará la nueva y a nuestra derecha estará la clásica. Así que no los hago esperar más y vamos allá. Pero no sin antes, si les ha gustado este vídeo, dejarme un fuerte like de esos que demuestran su apoyo a este tipo de contenido, o si no se han suscrito los invito a que se suscriban. Importante, activar la campanita para que no se pierdan las notificaciones de mis futuros contenidos y directos. Modelo OLED, un tamaño 302 x 242 x 13,9. Está claro que es un poco más grande con los mandos Joy-Con acoplados, es igual, tan solo que pues es esta medida un poco más grande. Nota 28,4 milímetros en la parte más gruesa, exactamente igual, desde el extremo de las palancas analógicas hasta la protuberancia de los botones. Aquí tenemos casi todo igual, gente, en este primer punto. Tan solo cambia en esta medida. En la clásica es un poco más pequeña que la nueva. Sigamos. Peso. Aproximadamente 320 gramos. Es la nueva un poco más pesada que la clásica, 297. Con los Joy-Con acoplados, 398. Lógicamente 420 la nueva con los Joy-Con acoplados. Pantalla táctil capacitiva OLED 7 pulgadas, resolución 1280 x 720. Y en la clásica tenemos una pantalla táctil capacitiva LCD 6.2 pulgadas, resolución de bueno, aquí ya sabemos que va a cambiar es la pantalla. Tenemos una LCD de 6,2 y aquí una OLED de 7 pulgadas. Además de eso, pues es un poco más grande. Sin embargo, la resolución la sigue manteniendo hasta el momento. CPU y GPU. Tenemos un procesador Tegra Nvidia de la nueva y tenemos aquí una CPU GPU procesador Tegra de Nvidia. O sea que en este momento son dos procesadores iguales, no cambian en absolutamente nada. O pensé que a lo mejor podía tener algún tipo de cambio, ¿sí? Yo por ahí a lo mejor un modelito que le permitiera ahorrar mucha más energía o corriente para que la batería pues nos dé más hora de juego, pero por lo que veo son exactamente iguales. Memoria de consola. En la nueva tenemos 64 GB de almacenamiento, mientras que en la antigua tenemos 32 GB de almacenamiento. Es posible ampliar la capacidad de almacenamiento mediante tarjetas microSD compatibles. A la venta por separado, visita no sé qué. Es posible ampliar, bueno, las dos tienen capacidad de ampliar su memoria mediante tarjetas, en este caso microSD. Una parte de la memoria interna está reservada para el sistema operativo. Aquí aplicará lo mismo. Aproximadamente 6,2 GB de la memoria interna están reservados para el sistema operativo. Es un poco más. Me hubiera gustado que aunque sea hubiese sido unos 128, que por lo menos eso marca una diferencia mucho mejor. Pero bueno. Prestaciones de comunicación. Tenemos LAN inalámbrico compatible con 802.11 ABGNAC. Bluetooth 4.1. En el modo TV también es posible la conexión LAN por cable. En la nueva. Y en la vieja, LAN inalámbrico compatible con Bluetooth 4.1. En el modo TV también es posible la conexión LAN por cable usando un adaptador LAN disponible en tiendas. Esto ya es un coste extra que tiene la clásica, que teníamos que comprar pues un adaptador para poder enchufarlo al dock, y ahí en el dock pues ya llevar nuestro cable Ethernet y así pues tener una conexión por cable de internet en nuestra consola. Sin embargo, en la nueva esto no es necesario, ya que se hace de forma nativa, ya el dock lo trae. Salida de vídeo, ok. Resolución máxima en la nueva 1220 x 1080 60 fps, es igual que en la vieja. Nota, salida a través del cable HDMI en modo TV. En el modo sobremesa y portátil la resolución máxima es de 1280 x 720, que es la resolución de la pantalla. Y aquí dirá lo mismo.
Es igual, en este punto no cambian absolutamente nada. A pesar de que este tiene la pantalla un poco más grande, sigue manteniendo la misma resolución. Pero bueno, a ver si dice salida de audio compatible con PSM lineal 5.1. Vale, aquí lo mismo. Salida a través de cable HDMI en modo TV. Salida a través de cable HDMI en el modo TV. O sea que la salida de audio tampoco tenemos ninguna diferencia. Altavoces estéreo y estéreo. Aunque se dice que se ha aplicado, vamos a ver si aparece lo de la optimización de los altavoces. Si lo mencionan por alguna parte. Terminal USB tipo C, vale, para cargar el conector. Igual aquí, eso no va a cambiar en nada. Conector de audio, mini conector estéreo de 4 polos y 3,5 milímetros, estándar CIA, nota, Nintendo garantiza la compatibilidad con todos los productos. Igual aquí dice exactamente lo mismo, no tiene ninguna diferencia. Ranura para la tarjeta de juego, vale, exactamente igual. Ranura para tarjeta micro SD, vale, estupendo, exactamente igual. Sensores, acelerómetro, giroscopio, sensor de brillo, igualito. Entorno operativo, temperatura de 5 a 35 grados, humedad de 20 a 80, idéntico. Batería interna, batería de ion litio, capacidad de la batería 4310 miliamperios. Aquí es exactamente igual. No es posible extraer la batería, bueno, ahí dan pues una serie de advertencias. Duración de la batería aproximadamente de 4,5 a 9, de 4,5 a 9. Después nos dice la duración de la batería dependerá del programa que estés usando. Por ejemplo, la batería durará aproximadamente 5,5 horas en el caso de Legend of Zelda Breath of the Wild. Lo mismo, la duración de la batería dependerá del programa que estés usando. Por ejemplo, la batería, lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Y qué más tiene? Nada más. El tiempo de carga, ¿no? Aproximadamente 3 horas y poco más, porque esto también lo entrega ahí. Este es el tipo que tarda en cargarse la consola estando en el modo espera. Pues si lo vemos de tú a tú, gente, ¿esto qué quiere decir? Que lo único que va a cambiar de estas dos consolas hasta el momento, no sé si se me pase algún detalle, son los nuevos cambios que se han hecho, o sea, las actualizaciones. Es más, yo esto lo mencioné. A ver, la pantalla es un cambio que se le va a agregar, es una pantalla más grande y además de esto es una pantalla OLED. Los Joy-Con son exactamente igual, la base pues ya va a traer de forma nativa el conector RJ45 o el puerto del conector RJ45 para enchufarlo ahí, o el cable de Ethernet, como le quiera decir, el cable de red, lo que sea. Y poco más, o sea, pantalla, conector de puerto LAN. Lógicamente en la parte trasera encontramos un cambio que ahora lo mencionaremos, intentaremos compararlo. Y en el frente también los altavoces, que contamos con los altavoces aquí que supuestamente han realizado una optimización de los altavoces, que no dicen qué tipo de optimización es esa. No sé si es que los han puesto un poco más grande, a lo mejor da como la apariencia de que sí los han puesto un poco más grandes, o no sé qué tipo de cambios son los que han hecho, porque no es que lo mencionen mucho, aparentemente se ven igual. Ahora en la parte trasera, aquí sí pues vemos unas pequeñas diferencias. En la parte física, por ejemplo, el soporte ajustable, que es mucho más ancho, y esto pues parece que le da mayor estabilidad para mantener allí la pantallita sin que se vaya a caer, resbalarse, este tipo de cosas. Pero la Switch vieja tiene pues una patica ahí que me parece que es como muy endeblita, y además de ello pues dentro de esa patica cuando la levantamos pues tiene la micro SD, y aquí parece que dentro de esta patota bueno, este soporte ajustable, digámoslo más bien, pues tiene lo que es la ranura micro SD, y además también pues por aquí, yo creo que por aquí, por eso es que viene como esta parte, ¿no? Como esta abertura en la mitad, donde va a ir este conector USB tipo C, no sé qué. Dispositivos como el adaptador de corriente AC o la base de Nintendo Switch, ¿vale? O será que viene en la parte de abajo, es que claro, aquí no se alcanza a ver. Sería bueno que esto permitiera girarlo, tener un giro de 360 si es que se conecta de forma, a ver, ¿cómo se lo digo? Horizontal, o a lo mejor aquí, como de forma vertical, pero no lo sé realmente. Esas son cositas que se nos quedan en el limbo. La verdad no tiene
muchas diferencias. Son poquísimas las diferencias, gente, la verdad, ya como lo he mencionado. Entonces, pantalla, soporte ajustable, puerto LAN, almacenamiento. Y almacenamiento, que es lo último. Que la otra tiene 32, esta tiene 64. Y se acabó, ya está. Eso fue todo. Ni más potencia, ni 4K o 20K, yo qué sé, pues todas las películas que se montó mucha gente. Es la verdad. Así que pues nada, yo creo que hasta aquí es esta comparación en cuanto a la parte de las especificaciones técnicas. Cualquier comentario que lo quieran hacer o quieran aportar información o yo qué sé, desquitarse de Nintendo, pues ya saben, en los comentarios. Así que siendo todo por el momento, me despido y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, gente.